El proceso de independencia de las 13 colonias inglesas, ubicadas en la costa atlántica de Norteamérica, se inició con el estallido de la guerra en 1776 y finalizó en 1783, cuando Inglaterra reconoció oficialmente al nuevo estado surgido después de la guerra. Estos hechos estuvieron precedidos por diversos conflictos, principalmente de carácter económico, entre las colonias y la corona británica. En 1607, la corona británica fundó Jamestown en el estado de Virginia, en América del Norte, colonia en que comenzaron a cultivar y exportar tabaco. Con el tiempo llegaron grupos de disidentes religiosos, entre ellos católicos y puritanos, quienes, desde que el anglicanismo se impuso como religión oficial en Inglaterra, eran marginados o perseguidos. Esta situación, entre otras, los motivó a migrar hacia América y asentarse en la costa de Massachusetts, donde fundaron la colonia de New Plymouth. Hacia mediados del siglo XVIII, la cantidad de colonias inglesas ascendió a 13, cada una de las cuales tenía su propio gobierno, compuesto por un representante de la corona, el gobernador y una asamblea legislativa formada por los colonos, lo que les otorgaba cierto grado de autonomía política. No obstante, aquellas materias relacionadas con el comercio exterior dependían de la corona británica, pues ésta estableció, mediante las actas de navegación dictadas entre 1651 y 1696, un monopolio comercial sobre las colonias. Algunas de las colonias de Inglaterra se localizaron muy cerca de las de Francia, que también tenía posesiones en América del Norte. Ambas potencias se enfrentaron en 1756 en la Guerra de los 7 Años, conflicto que terminó con el triunfo de Inglaterra. Esta guerra tuvo dos consecuencias importantes. Por una parte, creció la confianza de los colonos en sus propias capacidades y por otra, Inglaterra aumentó los impuestos coloniales para recuperar los gastos de la guerra. Además, la corona impuso otras medidas mercantilistas destinadas a aumentar sus recaudaciones que perjudicaban a los colonos, tales como la prohibición de abrir nuevas fábricas y nuevas tasas aduaneras que debían pagar por importaciones de Gran Bretaña. Los colonos americanos se resistieron a las nuevas medidas y protestaron mediante diversas acciones. Entre estas destaca el Motín del Té de Boston, en 1773, en el que los colonos arrojaron al mar un cargamento de té en la bahía de Boston, manifestando su descontento por el alza del impuesto de ese producto. Así también, la organización de mujeres, llamada Hijas de la Libertad, convocó a boicotear el consumo de productos británicos y difundió a través de la prensa el descontento de las colonias contra las medidas restrictivas impuestas por Inglaterra. Los conflictos entre Inglaterra y las colonias se fueron agudizando cada vez más, hasta el punto en que el rey dictó una serie de leyes que restringían los derechos políticos de los colonos. Frente a esta situación, desde 1773, los colonos rebeldes se enfrentaron al ejército profesional inglés y en 1774 convocaron al primer Congreso Continental en Filadelfia, en el que se exigió la erradicación de dichas leyes. Prontamente, los colonos obtuvieron apoyo de otras potencias internacionales que buscaban desestabilizar a Gran Bretaña. De este modo, los patriotas comenzaron a cosechar victorias que los llevaron a aprobar el 4 de julio de 1776 la Declaración de Independencia, nacida del acuerdo de las 13 colonias representadas en el Segundo Congreso Continental. En esta declaración se hace referencia por primera vez a Estados Unidos de América. Los ejércitos británicos capitularon de manera definitiva en 1781. Con esto, las demás potencias europeas, que ya habían reconocido la independencia de los Estados Unidos, aislaron a Gran Bretaña y la obligaron finalmente a reconocer la pérdida del control de su colonia en 1783. Posteriormente, en 1787, los estados aprobaron una constitución que establecía un gobierno nacional, republicano y federal.